hay que decir que el amor se establece así, pa. Sucede. Bien. Leo un pequeño párrafo de un texto de Liliana de Cuando San Pedro viajó en tren. Dice así, empieza así. Todo estaba listo para que el tren iniciara el largo viaje. Las vías respiraron hondo, la locomotora pufó como un caballo de carrera que quiere ganarle al viento. El maquinista se acomodó la gorra de maquinista. Algunos pasajeros sonrieron. Otros ocultaron sus lágrimas detrás de las manos que decían: adiós, hasta pronto, no te olvides de mí, voy a volver cuando el trigo madure. El silbato habló en su idioma y el tren partió. Nicanor tenía 9 años y ese era su primer viaje. Ofelia, su mamá, tenía ojos oscuros, un vestido claro con flores celestes y ese era su primer viaje. Dejamos acá para que lean. ¿Cómo se te ocurrió la idea de personificar una locomotora? Porque empieza la locomotora sintiendo cosas. Sí, bueno, porque los trenes de los vehículos, me parece que el tren es el más humano de todos. Ese amor que Marina expresó por los lobos, yo lo tengo por los trenes también. Me parece que son así como muy románticos y muy literarios además. Sí, claro, cuántas cosas pasan en los trenes, porque hay espacio, uno va, viene, se enamora en un vagón, se desenamora en el coche comedor, hace el amor en el baño, qué sé yo. Pasa de todo en los trenes y ya no los tenemos, así que con más razón. Bueno, y a mí, digo, me parece que bueno, hay como muchos recursos, que bueno, o sea, los conocemos como recursos retóricos, y bueno, me parece que la personificación, a veces a mí me gusta utilizarla. Me parece que la personificación como recurso retórico a veces y de ratos puede acercar y darle entidad de personaje a un objeto, y el tren es fundamental en este pequeño relato, es absolutamente central. Así es que bueno, me pareció que necesitaba esa envergadura de personaje y bueno, la personalicé. Y hay además una cosa circular, porque terminando el relato nos encontramos con un texto muy parecido, yo diría casi idéntico. ¿Por qué buscaste ese rulo? ¿Por qué buscaste cerrar de esa manera? Porque el círculo a mí me fascina, el círculo me gusta mucho. Yo diría que es casi una tecla en la que golpeo muy a menudo, porque el círculo ya empezó en la saga de los confines, y siguió a veces como tema, a veces como formato. Digo, a mí me gusta la literatura circular. Esta cosa de la espiral, ¿no? Que vuelve, no casi exactamente, pero un poquito en otro lugar, un poquito en otro nivel. Me parece que ahí en ese pedacito, cuando uno vuelve, pero está un poquito, no digo arriba cualitativamente, un poquito en otro lugar, ahí está lo interesante de la realidad, porque me parece que somos cíclicos de muchas maneras, entonces me encanta el círculo. ¿Sí? Claro, cuando ella dice casi de la misma manera, repite la escena, pero ahora quien viaja es ese chico, ahora abuelo, con su nieto. Entonces no es exactamente lo mismo, aunque se parece muchísimo. Bueno, ¿dónde dejé? Acá. Bueno, siempre se esconde. Vamos a entrar en lo de las hadas y los castillos. ¿Por qué las hadas y los castillos en cuentos de hadas contemporáneos? Primero porque yo soy italiana, es decir que siempre he visto castillos, y los castillos son habitados por seres del pasado, mágicos, y siempre he leído historias de aventuras y de paladinos, y el castillo puede ser habitado por el caballo de Troya, porque Troya también es un castillo a conquistar.
hay siempre algo a conquistar detrás de murallas. Esa es mi formación cultural. No me interesó para nada que fuera en la contemporaneidad. Yo no soy alguien de la contemporaneidad, yo soy alguien de todo el tiempo que me antecedió, porque no llegué acá hoy. Es un linaje muy extenso de humanos. Yo soy hija de la historia. La contemporaneidad es una parte de mi vida, de mi vivencia. La otra, sobre todo cultural, es total. Entonces no me interesó la contemporaneidad, y porque los castillos no son castillos, no son elementos arquitecturales, son símbolos. Los reyes no son personas, cargos políticos, son símbolos. Es el jefe, es el que gobierna, es el que protege o sacrifica, es el responsable por un grupo social. No me interesa la realidad, me interesa la intensidad de lo simbólico. Yo decía contemporaneidad en el sentido de cuentos escritos ahora o hace relativamente poco, y no a recurrir al acervo de los cuentos tradicionales, en ese sentido. ¿Buscas una cadencia, un ritmo en tu escritura o sale así? Nada sale así. Es un propósito, es una decisión autoral muy temprana. Al segundo libro yo decidí qué autor quería ser. Siempre les digo a los jóvenes, decide quién quieres ser como autor, qué quieres escribir. Y yo siempre quise ser un autor de lenguaje, porque la oralidad no me interesa para nada, no tengo ninguna experiencia de oralidad. Nadie me contó historias, leían libros para mí cuando era chica, y soy de una familia muy lectora, de una cultura muy lectora. No tengo ninguna intimidad con la oralidad, ni nenas, ni nada, nadie me contó historias. Y cuando empecé a escribir para jóvenes o para cualquier edad, pensé, qué lenguaje, ay Dios, los niños, ay qué contenido, ay ayuda, socorro. Y después me percaté, no. El lenguaje es el mío, es un lenguaje simbólico como la historia, muy trabajado, lo trabajo como si estuviera haciendo poesía. Quiero que las palabras sean frescas, que parezcan nuevas, y trabajo para eso. Yo sé que no es lo más usual, porque Andersen, porque los Grimm, pero yo no soy ni Andersen ni los Grimm, yo soy yo, y yo necesito un lenguaje que sea casi inventado. ¿Puedo leer un ejemplo? Sí, ¿cómo no? El cuento se llama En la planicie los castillos, y es de lejos como mi querer, título bellísimo. Empieza así. Era un reino pequeño como un valle, y como un valle rodeado de montañas, altas, altísimas. En ese reino, distantes unos de otros, pero no tanto que no se pudieran ver, se alzaban castillos, altos, altísimos, casi torres. Cada castillo en la cima de un morro, cada morro tan corroído por el tiempo y el viento que ya no tenía laderas, solo escarpas. ¿Es esto lo que trabajas? Sí, hay un trabajo de lenguaje
y ya ves que estás mirando, estás por Liliana, estás indo de tren, de ferrocarril, de Roma a Florencia. Estás atravesando la Toscana y están esas montañas, un castillo al tope, otro castillo al tope. Es la cultura de uno, es tan fuerte que cuando piensas lo simbólico, ves lo real y lo cambias. Es cierto, es muy cierto. Probablemente en ese trayecto estén esas lomas, esos castillos, y esto sea así. Pero hay que saber contarlo así. Porque no está contado de cualquier manera esto. Me parece que yo quería un poco poner el acento en tu trabajo evidentísimo sobre el lenguaje, porque realmente es una prosa muy trabajada. Bien, en principio, digamos, siempre hay una pelea entre el trabajo sobre la escritura y el otro gran ingrediente es la historia esta que me surge y que se me escapa y que quiere salir de cualquier modo. ¿Cómo te llevas con este trabajo? Bueno, en ese sentido no hay mucha diversidad en esta mesa, porque la verdad es que a mí, digo, de otra forma y con otra vivencia y con otros trenes que andaban de sonda de Buenos Aires a Mendoza, pero también con otras construcciones interesantes, desde luego. Me interesa mucho, Marina, y a todos, el trabajo con el lenguaje. Es un poco lo que decía al principio. Bueno, esto que vos leíste es extrañar un paisaje. No es decir, bueno, en el recorrido de, ¿qué dijiste, Milana? Florencia. A Florencia hay castillos. Ah, bueno. De Roma. Y no generás extrañamiento. Vos así lo extrañás y nos ponés a todos a conocer lo que a lo mejor no vimos nunca, al menos yo, o lo que a lo mejor muchos lectores nunca van a ver. Por eso me parece tan importante el trabajo estético sobre el lenguaje. Y para mí es absolutamente central, incluso mucho más de lo que quiero contar. Lo que quiero contar me importa, claro, tengo la idea más o menos construida del argumento, de qué va la cosa, pero me importa muchísimo más y me apasiona y me desvela muchísimo más el cómo contarla, ¿no? Cómo trabajar el lenguaje. Pensemos en la novela. ¿Te haces un plan previo antes de ponerte a escribir? Sí, sobre todo en casi todas, algunas más. Bueno, la saga de los confines, desde luego, porque es una novela muy larga, con muchos personajes y temporalidades y memorias impuras. Quizá, bueno, no sé, Presagio de Carnaval, menos, aunque como Presagio de Carnaval está soportada sobre la tragedia griega, entonces también hubo que planificar otra cosa, ¿no? ¿Cuál iba a ser el coro? ¿Cuál iba a ser el héroe? ¿Dónde iba a estar el karma? Cómo hacer, digamos, dónde iba a estar el coreuta, digamos, cómo hacer para plasmar esa historia en el modelo de una tragedia griega, y así, digo, pero siempre hay alguna planificación, sí. Una planificación que va cambiando a medida que vas necesitando. Sí, porque después obviamente la historia va pidiendo cosas distintas y uno tiene que escucharla, claro. Bien. Y Marina, ¿vos también haces un plan sobre lo que vas a escribir? Depende de qué estoy escribiendo. Para los cuentos de hadas, no. Hice un plan cuando escribí 23 historias de un viajero, porque yo quería afirmar mi pertenencia a una tribu de narradores muy antigua y quería hacer un libro en marco. Un cuento que abarcara los otros. Para eso hice un plan. Pero cuando trabajo, por ejemplo, libros de mini relatos, mini cuentos, eso sí es planeado, porque me gusta trabajarlos temáticamente, como si fuera un ensayo sobre el tema.
que el lector no se da cuenta de eso, no necesita darse cuenta, pero yo busco los soportes del tema, los soportes principales, y después busco los elementos constitutivos del tema. Hago un listado y empiezo a escribir cuentos en obediencia a esos elementos, y después le pongo el excipiente como una droga, le pongo otras cosas, pero yo me gusta que sea un ensayo sobre el tema. Bien. Que no se ve, eso no se ve, ni se Está, necesita ver. pero se percibe de alguna Pero manera. para mí es Sí. importante. ¿Y cuándo aparece el receptor? ¿Aparece en algún momento en la escritura? El receptor, el lector, Sí. el niño, Mm. no. Hace mucho tiempo que fui niña. Como los lobos aúllan. Ya no sé quiénes son los receptores hoy, cada uno es uno. No intento ir en búsqueda de ellos, no intento darles lo que ellos quieren, porque si le doy lo que ellos quieren no les estoy dando nada, les estoy dando lo que ya conocen, no es lo mío. Ojalá les guste, pero no tengo ninguna garantía. No escribo ni para el éxito, escribo para la escritura, para la escrita, para la literatura, para mí. Y la fidelidad primera es conmigo. Bien. ¿Y por Sí, casa? no, por casa igual, no, nunca el lector, digamos, ni niño, ni joven, ni adulto tampoco, como una presencia imperativa al que uno tenga que agradar, porque es verdad, entonces, nada, nos vamos a tener que ceñir a un puñadito de palabras casi. Tampoco la institución, los que escribimos literatura infantil y juvenil, sabemos que entre nosotros y los niños hay instituciones, hay familias, hay escuelas, gente que pretende, esto que decíamos antes, que uno construya una infancia. Entonces, digo, ni los unos ni los otros. Solamente, en todo caso, esta cosa, digamos, profunda, de una profunda memoria de uno alguna vez, de lo que uno quiso leer, supo leer, amó leer, solamente eso, solamente como un movimiento de respeto y de cariño, pero de ninguna manera de genuflexión frente al lector, no. Claro, no lo decía yo en este sentido. Digo, escribir pensando en que tu público va a ser un público infantil. A ver, hago memoria y me va a perdonar si lo cito mal. En alguna mesa redonda, Ricardo Mariño, un escritor que yo admiro, gran trabajador, él decía, si yo al empezar a escribir no pienso si voy a escribir para chicos o para grandes, no me sale nada. Me taro y no me sale nada. Tengo que pensar que voy a escribir un cuento para chicos, no sé si de 10, de 8, de 11, no sé, pero tengo que ubicar un registro. Está bien. No, entonces, bueno, yo te entendí mal, claro, me pasé a otro lugar. Y claro, a mí sí, me parece que, digo, al menos en mi caso, negar que estoy pensando en hacer un cuento para niños, en mi caso sería falso, digamos, es verdad, pero uno se pone como en modo también, ¿no? No porque automaticé la escritura, pero digo, voy a escribir, sucedió en colores, entonces me hago el plan, pongo el tema, los colores, la lista, y después sé que voy a escribir para niños y algo pasa naturalmente, me parece. Un recorte del lenguaje, un registro, una manera de hablar, que me duele, mi amor, te voy a contar un cuento. Sí, mamita, no es eso, no, es otra forma, es una forma de cercanía en realidad, que no deja de ser, o por lo menos intenta de no dejar de ser literatura. Bien. Es que yo escribo, además de cuentos de hadas, he escrito algunos libros para niños. Cuando escribo libros para niños, sí, lo sé que estoy escribiendo para niños,
Yo escribí, por ejemplo, un libro que se llama Anaceta, ¿dónde vas? Porque yo quería un libro de aventura de una niña, porque solo tenía a Tom Sawyer cuando era niña yo, y Huckleberry Finn y Peter Pan, todos varones. Y yo pensé, voy a escribir el libro que me habría gustado leer cuando era niña yo. Entonces, en eso, y ese libro de los perros, esto estoy consciente, pero con los cuentos de hadas no son para niños, no son para jóvenes, no son para adultos o viejos, son en abierto, para cualquiera. Y no tengo ningún control sobre las historias. Es un proceso totalmente distinto. Hay que explotar la razón, regalarle un boleto a una playa lejana, que se vaya, y convocar el inconsciente, que me cuente una historia. Y esa historia no tengo ningún control sobre la historia. Mejor que me sorprenda. En ese punto me escucho y me acuerdo de la escritura de épica fantástica, que un poco también, aunque está como condenada al estante de la literatura solamente juvenil, imaginemos, también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Del mito, del símbolo, del inconsciente, del trabajo que no tiene que ver con lo racional. Sí. Bien, me gustaría ir un poco cerrando la conversación, fijándonos un poco más en los procesos de escritura ligados a los procesos de lectura. Estas dos señoras, yo lo sé esto, son dos grandes lectoras, por eso son grandes escritoras. ¿Qué vínculo establecen cada una de ustedes? No se peleen una por vez, para entre eso que han leído y lo que les falta leer, todo lo que falta leer. Que va a faltar siempre. Exactamente. ¿Qué vínculo hacen entre eso y el oficio de escritora? Yo separo en eso, ¿no? Yo separo en eso, separo temporalmente, porque yo tengo, digamos, una relación que es distinta, ¿no? Me parece que tiene que ver quizá con la facu, una relación con todo lo que leí, que fue mucho, siendo niña y joven hasta, yo fui a la facultad tarde, así que en mi juventud, digamos, sin cursar la facultad se alargó mucho. Y la verdad es que era una manera de leer que después cambió, ni para bien ni para mal, cambió. Entonces, de todas esas lecturas yo tengo una impronta que me parece muy profunda, por lo menos desde lo ideológico con mi escritura. Una cosa mucho más visceral. A partir de la academia, ¿qué va a ser? No, y después, a partir de mi propio trabajo de escritura, uno lee de otra manera, uno disfruta la lectura de otra manera, uno conversa con los escritores, que muchas veces son colegas y muchas veces son queridos y queridísimos amigos, a los que uno tiene la posibilidad, que no tenía antes con García Márquez, de decirle, che, ¿cómo carajo lo hiciste? Y el tipo te explica, porque son buenos además. Entonces eso es una relación distinta. Las dos me parecen importantes, pero siento que la relación con aquello que leí durante mi infancia y mi juventud, pusieron un sello, un poco como los castillos de Marina, ¿no? Un sello, trazaron un camino para mi escritura, que de ahí no sé si me voy a poder mover, ni siquiera sé si quiero. ¿Era por ahí la pregunta? Sí, claro. Es que en juventud, cuando uno es niño o joven, es un tiempo de descubiertas. Uno lee, me acuerdo cuando mi papá me presentó los rusos, que son arquitectura inmensa, y después me presentó los americanos, que al contrario, los puntos
nada de comas, punto, punto, frases cortas, esenciales. ¡Qué sorpresa! ¿Se puede hacer eso? Y después los autores latinoamericanos, ¿puede un tigre entrar en la habitación sin que se explique de dónde vino ese tigre? Es permitido. Uno se sorprende todo el tiempo, mientras después como adulto, ya autor y con tantas lecturas, ya no se sorprende, pero sigue aprendiendo, porque vas acompañando las estructuras narrativas, el lenguaje, apuntas todo el libro, escribes todo, uno hace hasta el copy-desk. Yo que soy traductora no puedo leer una traducción sin corregir todo, porque yo lo haría de otra manera. Entonces es otra manera, pero yo he leído casi todos los días de mi vida y no puedo pensar la vida sin leer. No puedo. Estoy mal porque traje 2 libros, uno de la Tere que lo terminé, Lengua Madre, de Andrueto, que es estupendo. Yo traducí la Tere, 4 libros ya de la Tere traducidos al portugués. Ella me tradujo a mí, somos amigas del corazón. Y el otro que traje, lo terminé. Y ahora, ¿cómo regreso? ¿Cómo regreso? Tienes que darme algo para leer, porque si no, el viaje me tengo que tomar un somnífero. Avisarle a Tere que escriba algo para mañana. Bueno, tal vez este sea un nuevo momento como para, por todo esto que estuvimos charlando, si quieren hacer alguna pregunta, si quedó algo, ¿hay alguien que quiere hacer una pregunta? Mientras tanto, mientras que aparece la pregunta, yo le pregunto a Liliana, ella habló de la duda, y yo lo asocié, decidme si me equivoqué, yo lo asocié, claro, porque la literatura no es ni verdadera ni falsa. Lo que pasa acá adentro no es ni verdadero ni falso. ¿Es creíble o no es creíble? ¿Es verosímil o no es verosímil? ¿Tiene que ver con esto? Y claro, tiene que ver con eso, absolutamente, con esa ambigüedad que es la ficción, ¿no? Que uno sabe que no existe, pero llora cuando el personaje se muere. Entonces, esta cosa es fantástica, ¿no? Claro, porque, mirá, como decía Marina, el tigre puede entrar a la habitación, claro, pero no de cualquier manera. Tiene que entrar de una manera que yo me crea que ese tigre entró. Que puede entrar a la habitación. Claro. Bien. Estamos escribiendo. Estamos escribiendo. Te esperamos. Está escribiendo la Biblia. Es más fácil decir. Te presto un micrófono. No sé qué decirte. A ver, ahí viene. Ahí está, mira. Ah, sí. Ahí está, muy bien. Un poquito lo respondieron recién en la última, pero un poquito. Las dos son 2 autoras que están traducidas a muchos idiomas. Y me preguntaba mucho cuando estaban contando esta forma de elegir qué escritor queremos ser, elegir cómo armar este texto, qué palabras poner, este cuidado que no sale solo, como dijo Marina. Me preguntaba cómo descansan. Ahora entendí que Anduro y todo hay un vínculo, pero digo, como son traducidas a muchos idiomas, me preguntaba qué pensaban ustedes como escritoras, cómo se relajaban con esto. ¿Qué hay de la traducción o de la adaptación de esos textos? ¿Qué pasa con todo ese trabajo de escritor? ¿Qué pasa por ese camino? Mira, mi experiencia, claro, si uno lo traduce Teresa Andrueto, listo. Es más, va a ser mejor tu libro, lo más probable. Lo más probable te quedas tranquilísimo. La verdad es que en mi caso, es verdad que digamos, hay libros míos, sobre todo la saga de los confines y el espejo africano, que están traducidos a muchos idiomas. De la mayoría de ellos no sé decirte nada. De la traducción al japonés no sé decirte nada.
Al polaco, nada. Bueno, así, la mayoría, sí, al italiano, sí, al francés, sí, pero la verdad es que hay muchos que no. No sé cuál sea la experiencia de Marina. La mía, para ser absolutamente sincera, es extraña con esto de la traducción. Yo sé que se lee en el currículum y que está buenísimo, traducida. La verdad es que hay sanata. No sé si decir sanata, pero hay algo que no termina de pasar, que no me terminó de pasar a mí, ojo, no hablo por los demás, con los libros traducidos. Se traducen, de la mayoría de las veces uno le pierde el rastro, no sabes qué pasó con ese libro, quién lo tradujo, si algún japonés lo leyó o no, se perdió por ahí, y bueno, quién sabe, uno se alegra, uno lo suelta, pero la verdad es que cabalmente, no puedo decirte que fue la mejor experiencia de mi vida. La mejor es que me lean en español, sinceramente. Yo nunca fui traducida al chino, porque no lo podría leer, pero por lo general me aplastan los traductores, porque yo escribo de una manera no usual en portugués. Y ellos me traducen de una manera usual en su lengua. Y es difícil para mí ponerme no usual en lengua ajena, pero siempre pido para leer la traducción al español, al italiano, al francés, bueno, es posible, pero me doy cuenta que me aplastan. Mientras yo como traductora estoy muy atencionada a eso. Si cambio, soy de una fidelidad canina. Si voy a cambiar una palabra que me parece importante, busco en la lengua del otro si él podría haber utilizado un sinónimo. Si hay sinónimos como en la lengua en portugués. Si y él eligió esa, yo elijo la misma. Yo intento respetar servilmente el lenguaje del autor. No quiero ninguna transparencia que me ponga yo como traductor por encima de él. No, porque además tengo esa experiencia. Pero es una excepción, casi con seguridad. Aclaro una cosa de tu pregunta. No es lo mismo una traducción que una adaptación. Son dos carriles totalmente paralelos que no se tocan. El traductor intenta vertir la emoción de ese texto a otra lengua. El adaptador, no voy a opinar sobre los motivos que llevan a adaptar, que son varios,